Hola a todos amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado y traemos hoy un nuevo vídeo de la Copa del Mundo. Como podéis ver aquí son los resultados de esta ronda 4. Se han jugado las dos partidas clásicas y nos faltan solo los desempates. Y hemos tenido 4 encuentros, 4 jugadores que ya han avanzado a la quinta ronda y por el camino se han caído pues 3 top 10 y en principio 2 de los máximos favoritos. Como podéis ver, Topalov ha perdido ante Svidler por 1,5-medio, perdió la primera partida, tras una partida que ha sido un poquito peor, cuando tuvo las tablas pues cometió un grave error y en la segunda ha tenido ventajilla pero no ha podido finalmente superar a Svidler, pues de nuevo tras un error, incluso estaba ya medio perdido cuando Svidler ofrece las tablas, ¿no? El encuentro entre los dos chinos muy emocionante, ir a la rápida. Ding Liren ganó la primera partida, una partida en la que pudo pasar de todo, y en la segunda de nuevo Wei Ji consiguió jugar muy bien, ganar un peón, tener ventaja decisiva, luego el final era tablas, medio artístico, un final contra dama, torre y peón, pero no hizo la jugada precisa Ding Liren y consiguió ganar, ¿no? Gili Huerta seguirán las rápidas también. Sorpresa se podría decir relativa. Bachier Lagrave eliminó con negras, ganó con negras la segunda partida a Wesley So y consiguió eliminar al americano. La verdad que So consiguió una posición muy prometedora de apertura, pero luego se embarcó en una pequeña combinación que acabó perdiendo pieza por 2 peones y no fue suficiente. Nakamura ganó a Adams también, consiguió ganar la primera partida y unas tablas sin mucho sufrimiento en la segunda. Eliano y Yakovenko irán a las rápidas y la otra eliminación sorprendente fue la de Caruana ante Mameyarov. Quizás esta también puede ser una de las sorpresas, ¿no? Caruana, vamos a ver esta partida ahora comentada, jugó muy mal el primer día, se quedó perdido y en la segunda tuvo una partida muy interesante con cierta ventaja, pero también no estuvo fino, en un momento dado falló y consiguió Mameyarov las tablas. Y Andreikin y Karyakin, pues también 2 tablas relativamente bastante cortas. Bueno, vamos a empezar ya con las partidas. Tenemos la de Mameyarov con Caruana y fue una partida un poquito sorprendente. Tras D4, caballo F6, C4, G6, ahora decidió jugar alfil G5, ¿no? Este orden no es tan habitual como por ejemplo aquí, ¿no? La jugada aquí alfil G5, la Trompowsky, esto sí que suele ser un orden mucho más común. Y a veces tras caballo E4, alfil F4, pues por ejemplo tenemos la jugada C5, tenemos varias ideas, ¿no? para el negro, por ejemplo. Pero no es tan habitual jugarlo con este orden. Luego pude comprobar que incluso ambos jugadores habían jugado esto con blancas, ¿no? Bueno, tras alfil G5, Caruana decidió jugar caballo E4. Bueno, aquí es habitual también jugar alfil G7 y tras caballo C3 habríamos llegado a este orden, ¿no? A este orden, digo, sería más habitual llegar desde aquí. Llegar con caballo C3, alfil G7 y ahora alfil G5, que digamos no es de las principales jugadas, ¿no? Y aquí, curiosamente, Caruana contra Giri en Londres. Giri jugó C5, D5, D6, E3, alfil F5, alfil D3 y se llegó a una posición más o menos equilibrada que acabó ganando Giri con negras. Y D5 se lo jugaron, transponiendo aquí a una variante de la Grunfeld, se lo jugaron fue una partida entre Mameyarov y Bachier Lagrave en Shankir 2015, este mismo año, ¿no? Una partida que acabó en tablas también. O sea que bueno, puede ser otra forma de jugar. Tras caballo E4, que en teoría es un poquito lo crítico, ¿no? Como cuando jugamos la Trompowsky, las blancas retiran su alfil y aquí Caruana decidió jugar C5. Hay otras jugadas interesantes. La primera de ellas es la idea E5. Podemos también ver una idea parecida en la Trompowsky, ¿no? Un sacrificio de peón interesante. Bueno, ¿cuál es la idea de esta jugada? Bueno, claramente vemos que si alfil por E5, alfil B4 y las negras van a quedar pues con ventaja, ¿no? No es del todo perdedor para el blanco, pero tras caballo C3, aquí hay que jugar dama B3 y caballo por A2, rey D1, meterse en unas complicaciones bastante locas. Aquí el negro enroca. Y ahora, por ejemplo, tomamos y, bueno, yo que sé, A5, caballo C6, y bueno, las negras tienen ventaja, ¿no? Entonces la idea de E5 es que, por ejemplo, tras D por E5, sería una jugada más natural, hay 2 ideas, ¿no? En principio alfil B4, jaque, es la idea principal. Creo que alfil C5, tocando el peón, a E3, alfil B4 y rey E2, posiblemente la compensación no sea tan grande, ¿no? Pero bueno, es interesante. Es mejor alfil B4,
se ha jugado, y tras caballo de 2 la idea D6, una idea muy interesante para el negro aquí. Tras caballo GF3, caballo C6, A3, bueno, aquí quizás ya es mejor tomar directamente D por E5, ¿no? Alfil por E5 en roque, y creo que las negras tienen una muy buena compensación en esta posición. Pero bueno, esta jugada es una partida caballo C6, y luego de A3, caballo por D por E5, y el negro también obtuvo una posición igualada en Krajicz-Krause, en Pardubice en 2015 este año. Es una idea, te digo, también interesante. Contra alfil F4 se puede jugar alfil G7. De hecho, por ejemplo, Boris Tavalshev contra Kirill Georgiev en el año 2010 habían jugado así, F3 y de nuevo E5. Vemos esta variante, otra idea interesante, otro sacrificio de nuevo de peón. Las negras también obtuvieron compensación. E incluso G5 directa, pues también es una variante pues interesante, ¿no? Con ideas luego de C5 y alfil G7. Bueno, esta es la jugada normal, y aquí el blanco jugó dama C2, ¿no? Se había jugado F3 también, dama A5, caballo D2, y aquí cambiaron y dama B6. Más o menos el negro obtiene una posición bastante interesante. Mameyarov, Aronian, Dubai 2014. Es claro que esto no tenía por qué coger por sorpresa a Caruana, porque ya digo que Mameyarov ya lo había jugado. F3, dama A5, parece que no es una buena jugada, o sea, F3 no es buena por dama A5, ¿no? Caballo D2 se había jugado también, tras caballo por D2, dama D2, alfil G7, D5 en roque y E4, más o menos las negras también no tienen una posición equilibrada, ¿no? Esto se había jugado en Chernisov contra Kalegin. Y dama C2, había unas cuantas partidas con esta variante. Bueno, aquí hay varias jugadas y el negro escogió dama A5. Es interesante también dama B6. Y tras caballo D2, jugada habitual, Caruana decide jugar F5, reforzando la posición central del caballo y también evitando que las blancas jueguen algún E4. Bueno, caballo por D2, se había llegado a una posición equilibrada, se firmaron unas tablas rápidas en Ivanishev y Macieja, dama C7, D5, alfil G7, 4 en roque y alfil D3. También volver a F6 es posible. D5, D6, E4, caballo 6, A3, alfil G7, caballo 2, y aquí el golpe caballo por E4 da ventaja a las negras en Oseyevich contra Elianov en San Petersburgo por el año 2002. Y contra F5, Mameyarov jugó F3. Bueno, se ha jugado también E3, de nuevo Oseyevich contra Bai en Basel 2011. También el negro aparentemente pues tampoco quedó mal tras alfil G7, caballo C6 y E5. En principio este golpe también le aseguró a las negras una buena posición. Caballo GF3, una partida clásica, más antigua, entre Spielman y Elves, donde el negro jugó C por D4, caballo D4, alfil G7 y caballo B3. El blanco consiguió una ligerilla ventaja. Ya os digo que contra caballo GF3 parece mejor la jugada alfil G7 directamente. También sería otra opción. Y F3, caballo F6, caballo por D2, alfil D2 puede ser, bueno, igualada también. Ahora retiramos la dama C7. Las blancas quizás pueden aspirar a una ligerilla ventaja. Entonces Caruana prefiere retirar y confiar en que las blancas de momento pues no hagan E4 y no facilitar el desarrollo blanco, ¿no? Bueno, aquí D5, una jugada habitual, y D6. Bueno, había una partida de Barsov allá por el año 95, donde le habían jugado alfil G7 y aquí había hecho alfil E5, interesante. Aunque bueno, no pasa nada con hacer E3, ¿no? También esa es la jugada natural. Y D6, alfil C3, aprovechó para colocar el alfil, luego jugó E4, bueno, la partida también es una posición interesante y de momento pues equilibrada. D6, evita un poquito esta variante y el blanco juega con E4. Esta jugada, curiosamente, bueno, a los módulos no le gusta, la considera un poquito dudosa, aunque puede parecer nuestra jugada natural, realmente debilita bastante esta diagonal, sobre todo la casilla, ¿no? D4. Considera mucho mejor jugar con E3 para controlar esa casilla, alfil G7, caballo E2 en roque, caballo C3, caballo BD7, y bueno, ahora sacar nuestro alfil y completar el desarrollo, ¿no? Y dejar los avances para más adelante. Esto sería la forma correcta de jugar con blancas. La verdad es una partida en la que Caruana se va a quedar muy bien en la apertura, y realmente el blanco no hizo una cosa, digamos, el esquema del blanco no es realmente muy bueno.
Bueno, aquí le juegan caballo a6, es interesante. También alfil g7, tomar y alfil g7. Y al negro está empezando a quedar un poquito mejor, esa gran diagonal es muy fuerte y hay golpes tácticos. Bueno, tras caballo a6 jugó caballo e2, una jugada que también la idea sería ir rápido contra caballo c3. Interesante era e5, sacrificar incluso un peón contra caballo h5, retirar nuestro alfil y ahora completar el desarrollo, pero siempre a costa de cerrar la gran diagonal. Creo que las blancas puedan tener alguna... bueno, estoy seguro que tienen compensación. Tras caballo e2 le tomaron, bueno, se podía intercalar caballo b4, le tomaron f por e4, f por e4 y aquí alfil g7. Parece un poquito mejor directamente caballo b4, dama b1 y alfil g7, obligando a las blancas, bueno, a3, caballo a6, y ahora vemos por qué era mejor esta idea, ¿no? Las blancas ahora no pueden hacer la natural, caballo c3, por el golpe caballo h5. Y de nuevo tocamos el alfil y estamos tocando en c3. Este es el principal problema, ¿no? Entonces, claro, ahora ¿cómo vamos a desarrollar este enroque? De momento no podemos mover el caballo, ¿no? Si hacemos h3, creo que simplemente enroque, con estas mismas ideas. Quizás intentar g3 tampoco sea... Bueno, simplemente creo que se puede jugar enroque, ¿no? Y contra alfil g2 hay varias jugadas de nuevo aquí interesantes y una de ellas es alfil g4, por ejemplo, caballo h5 también, ¿no? De momento no podemos hacer enroque, es un poquito molesto con el tema de la clavada. Creo que las negras van a quedar bastante bien en estas posiciones. Tras caballo c3, ahora sí que lo puede hacer, aprovecha Caruana, enroque, alfil e2, completando el desarrollo, y aquí viene la jugada caballo h5. Una idea interesante, aunque la jugada más correcta sería caballo g4. De nuevo, tratando de abrir la diagonal y también intentar tener un punto fuerte en e5, ¿no? Y estamos tocando el alfil. Esta es la idea de caballo h5, similar también, ¿no? Bueno, de momento alfil por h5 no vale, por torre por f4. También caballo b4 interesante. Caballo h5, Mamellaros retiró su alfil. Y ahora viene quizás los dos errores de seguido, bueno, errores de Caruana, ¿no? Tras salir muy bien de la partida, realmente pues no tuvo su día. Es difícil que un jugador de élite, pues en apenas 13-14 jugadas se quede mejor con negras contra un jugador de la talla de Mamellarov. Y claro, después estropear esta partida, ¿no? Es bastante doloroso para él, aunque Mamellarov es un jugador, ya digo, muy peligroso tácticamente, sobre todo, y a veces también pues juega así algunas posiciones un poco de doble filo, pero muy dinámicas y le gusta mucho, atacando, ya digo, es bastante peligroso, ¿no? Bueno, aquí le jugó dama d8, la idea es venir hacia el flanco del rey, pero la jugada correcta era caballo f4. Esto le garantizaba muy buena posición. Vemos que, bueno, se está tomando el peón de g2 y también el alfil podemos estar tomando. Alfil por, torre por, el negro no tiene problema. Y contra enroque, sí podemos hacer simplemente caballo por e2, alfil g4. Y contra caballo c3 tenemos caballo b4, pues una posición muy interesante. Y con las chances pues para ambos bandos, ¿no? Dama de 8 es un poco dudosa y ahora sí, aquí aprovecha Mamellarov para ahora eliminar el caballo y caballo f3. Ahora se va a enrocar, tiene un mejor desarrollo, principalmente a las negras le va a costar desarrollar más el flanco de dama. Y tenemos, bueno, dos claras debilidades y además la dama y el alfil van a poder atacar al enroque negro junto con los dos caballos y las torres. Entonces las blancas pasan a conseguir ventajilla. H6, quizás una movida de peón también innecesaria porque crea debilidades. Alfil e3, alfil g4, simplemente enroque. Y ahora jugó e6, ¿no? Tratando de abrir un poquito, pero bueno. Vemos la idea, tomar en f3, las blancas pueden simplemente comer de peón y luego o comer de torre y una idea bastante similar, ¿no? Aquí lo normal sería algo así, intentar jugar por la columna, ambos jugadores, y ahora por ejemplo contra dama e8, pues caballo b5, ¿no? Y quizás las blancas ya aquí tienen un pelín de ventaja, si retiramos el alfil los cambios es mejor final, y tenemos varios temas en esta posición, ¿no? Para las blancas. Creo que ya la posición es ventajosa. Dama de 2, muy buena jugada, apuntando a h7, a h6, el peón se defiende y torre a de 1. Bueno, había otras ideas aquí para el blanco, ¿no? Por ejemplo, cambiar en e6 y meter un caballo en d5 también debía ser muy ventajoso. Torre a e1 y torre a c1 también son interesantes. Bueno, las blancas aquí evidentemente pues también quieren comer y presionar el peón de d6, ¿no? El negro trató de cerrar con e5. Alfil por cambiar, de nuevo, podía ser una variante similar. En este caso es más agresivo eliminar el caballo c3 y tratar de cerrar con e5. Y bueno, aquí el blanco con rey h1 creo que va a mantener la ventajilla, ¿no?
Si dama de 2, dama F6, quizás las negras aquí lleguen a defenderse, ¿no? Con dama F6. Entonces, bueno, cerraron con E5 y ahora el blanco simplemente mejorar sus piezas. Doblaje de torres en la columna F, tras caballo C7, torre de F1 y ahora un poco extraño, ¿no? Caruana juega aquí un torre B8. Esta parece reacción en el flanco de dama, parece que llega un pelín tarde. Quizás H4, H3 y alfil H5. El alfil está un poquito mejor colocado en esta posición. También defiende algo el enroque. Vamos a ver que en la partida pues también se queda peor. Torre B8, ya digo, una muestra de que Caruana había perdido el hilo en esta partida es las jugadas siguientes, ¿no? Tras H3, el alfil se retira. Caballo E2, de nuevo reciclando el otro caballo. Todas las piezas blancas se dirigen, como veis, hacia el flanco del rey, tanto por la columna F como hacia los puntos débiles. Muy buena idea. Aquí juega H4, quitándole la casilla G3. Aquí el blanco juega rey H2. Es curioso porque también hay una jugada muy fuerte ahora, que es B4, que debe de también dar muy buena ventaja a las blancas, amenazando también con destrozar la estructura de peones y el flanco de dama, las debilidades. Una jugada muy buena. Pero bueno, Mamellarov va a jugar en el flanco de rey H2, y es lo que digo, ¿no? Cualquiera de vosotros, si os pongo esta posición y habéis visto hasta aquí la partida, me diríais, bueno, ¿qué hace el negro en esta jugada? Acaba de hacer caballo C7, torre B8, sería para jugar B5. Pues sorprendentemente Caruana hizo B6, con lo cual es totalmente incomprensible, por lo menos para mí, ¿no? Pues esta secuencia de torre B8 y B6, ¿no? No tiene mucha lógica. Quizás aquí no iba bien algo y no sé. A ver, a B5 las blancas pueden hacer varias cosas, ¿no? Simplemente B3, y es cierto que de momento la entrada pues por la columna C, por la columna B no se puede, pero bueno, quizás intentar caballo A8 para venir a B6, A4, no sé, algo hay que intentar. A B5 es cierto que las blancas pueden meterse en líos con B4 todavía, es una jugada bastante interesante, aunque dudo que esto lo fuera a jugar Mamellarov. Yo estoy seguro que haría B3 y luego seguiría su ruptura en el flanco del rey, ¿no? Con G3, etc. Pero bueno, este B6 es incomprensible, el blanco juega G3 tratando de abrir la posición y ahora viene un nuevo error, este es un error ya serio de Caruana, ¿no? H por G3 facilita la llegada del caballo D2. Aquí hay que quedarse quieto o incluso dar el peón, quizás volver a B5 o incluso alfil C8. Aunque bueno, a caballo por sacrificas el peón, pero por lo menos que no entre el otro caballo, ¿no? Evidentemente, la posición aquí ya es delicada. B5 seguro que es la mejor jugada, pero bueno. H por G3, caballo por G3, las blancas meten el último caballo hacia el flanco de rey y las debilidades del enroque son numerosas. Ahora mismo solo veis dos piezas, ¿no? Prácticamente defendiendo el enroque, mientras que las blancas, bueno, la torre podemos considerar, y las blancas van a tener 6 piezas atacando, ¿no? Bueno, torre G8, parecería una jugada natural, pero tampoco ayuda mucho. Creo que alfil E8 y torre G1, como decía antes, el alfil es la gran diferencia, ¿no? Si el alfil estuviera en H5, por lo menos podía defender en esta diagonal algo más. Blanco juega caballo H5, simplemente, bueno, vamos a eliminar este alfil y comernos el peón de H, la ventaja aquí ya es decisiva. Caballo H5, bueno, jugar un caballo E8. ¿Qué pasaba con alfil F8? Si tratando de que no nos coman el alfil y el peón, ya hay un golpe decisivo, caballo por E, D por E, jaque, simplemente comemos la torre, alfil por H6 y aquí el ataque es devastador, ¿no? Con la dama y las dos torres, pues vamos a ganar mucho material. Tras caballo E8, siguió simplemente caballo G7 y alfil por H6. Bueno, la partida ya está decidida, peón de más y sigue habiendo ataque y contra las casillas negras, en este caso del flanco de rey. Tras caballo H5, caballo G5 jaque, ya la desesperada, todas ganan aquí. Bueno, única jugada, rey G6, única y triste, ¿no? Rey H6 es mate en 2, rey H8 se pierde la dama, torre por tampoco ayuda por alfil por G5, y luego entra también la torre en séptima, va a venir torre F7 y el ataque de mate, y contra rey G6, pues bueno, ganan muchas, simplemente vamos a ver la que escogió Mamellarov, torre G1, una ya amenazando, por ejemplo, la jugada caballo E6, ¿no? Dama E7, bueno, aquí escogió una de las que ganan, el ordenador decía que la más bonita era alfil G7 o alfil F8, digamos, la que más rápido ganaba, pero bueno, esta es suficiente, jaque, el rey se va, y ahora alfil G5.
atacamos la dama y la idea sobre todo es atraer nuestra dama. Dama E2 y esto ya es el golpe decisivo, ¿no? Estamos tocando el caballo y no hay forma de defenderlo. Tras caballo G7 sigue torre F6, simplemente amenazando mate y bueno, ya las negras aquí están perdidas, ¿no? Viene el mate muy rápido, jaque, rey G8 y la última jugada precisa, alfil F6. Aquí ya Millaros no deja escapar esta posición de ataque y es mate imparable tras torre F7, dama H5 y mate a la siguiente, ¿no? No se puede parar la jugada torre F8 de ninguna de las maneras, no se puede comer por la clavada y Caruana decidió abandonar. Vamos a ver el final, la parte más interesante de la partida que os decía entre Wei Yi. Aquí consiguió un peón de más contra Ding Liren, después de perder la primera, y quiero ver este final que es muy interesante. H4, bueno, aquí buscando un buen contrajuego, tras rey H3, ¿no? Si G por H4, dama E5, cambio, y torre B4, este final no es tan claro. Entonces tras rey H3 simplemente cambió, H por G3, dama F5, se cambian los peones, torre 4, jaque, rey F7, torre por G3, torre B4 y torre D3. El final este objetivamente es complicado, creo que debería ser tablas, pero no lo jugaron bien, aparte que tenían poco tiempo, ¿no? Los finales, como veis, siempre cometen errores, por eso son tan importantes. Tras torre C4, D6, aquí hay una jugada perdedora. En la partida Ding hizo torre C8, ¿no? Parece que era buena, rey E8, y aquí tenemos dos variantes, ¿no? Si D7, rey aquí, F6, torre F4 con tablas. Si rey G3, simplemente torre C7 también con tablas. Y contra rey E8, F6, torre aquí, D7, rey D8, torre D6, B4. Rey G3, torre F1, rey G4, B3, torre B6 y rey por D7 también con tablas. Entonces, torre C8 es un error decisivo, pero no es fácil de ver. Rey G4, rey F6, rey F4, B4, rey E4, torre B8 y en este momento, como os digo, los dos también es cierto que estaban bastante apurados, Wei Yi juega una jugada como es rey D5, ¿no? Tratando de avanzar, apoyar con su rey la coronación del peón. Sin embargo, el contrajuego es demasiado rápido y aquí había que hacer primero torre B3, ¿no? Aprovechando, bloquear el peón y luego aprovechando ya para pasar el rey y apoyar su coronación. Esto estaba ganado para el blanco. ¿Por qué es tablas esta jugada? Bueno, no es fácil y en la práctica seguro que Wei Yi pensaba que el peón coronaba y que el final estaría ganado, pero milagrosamente era tablas, ¿no? Tras rey D5, B3, la idea es que tras D7 y B2 Wei Yi contaba con esta jugada, torre B3, pero curiosamente lo que os decía, este final es tablas, tras torre por B3, D8 dama, rey por F5, es increíble, pero no hay forma de ganar, jugando bien. Solo que en la práctica realmente no es fácil, ¿no? Y de hecho esto es lo que pasó. Ahora hay unos jaques, la idea de las blancas es colocar evidentemente su dama en B1 para bloquear, rey G3, dama G6, y en esta posición es el momento clave, ¿no? Para que paréis el vídeo y digáis, bueno, ¿dónde coloco mi rey? Bueno, hay una jugada que hace tablas, que es rey F4, ¿no? Esta posición, las blancas, tarde o temprano, no les va a quedar más remedio que hacer dama B1 y colocando su torre en una buena casilla, van a tener chances de tablas. Por ejemplo, aquí, pues una jugada como torre B7, teniendo la torre aquí en casilla blanca, y milagrosamente, ya os digo, esto es tablas, ¿no? Los módulos, las tablas de finales, en este caso, que tienen analizado, pues nos dicen al momento esto. Muchas veces en la práctica no es fácil, ¿no? Y ellos calculan muy bien y para el ser humano es muy complicado aquí. Entonces, bueno, simplemente hizo la jugada rey H4 y esta jugada es perdedora. Ahora, dama B1 y, en este caso, al estar el rey en una casilla mala, hay unos bastantes jaques dobles, por eso la torre debía estar en B7 y la dama en B4. En esta posición la partida es totalmente ganada, ¿no? Bueno, aquí jugó rey G5 y ahora rey C4 y la partida ya está ganada. Ahora Ding Liren movió la torre B8 y ahora viene una serie de jaques. No hay mucha secuencia. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que si retiramos la torre, bueno, dama por peón, ¿no? Esta variante, este final sabemos que está ganado y bueno, no lo quiso comprobar.
Bin Liden trató de mantener su peón con torre B8 y ahora el blanco sí que gana, con una serie de jaques muy precisos, ¿no? En este caso, dama G1, la encuentra muy bien. La verdad que aquí la técnica de Weili fue muy buena, descubrió muy rápido las jugadas con dama B1 y toda esta secuencia. Jaque, y ahora tenemos el problema de que no podemos ir nunca a una casilla donde nos den un jaque en esta diagonal, ¿no? Entonces jugó rey G4, entonces dama D4. Como veis, nunca podemos ir a casillas, por ejemplo, ¿no? Ni aquí, ya por el jaque en E5. Entonces rey F3, jaque en F6. De nuevo, no podemos venir a la columna E. Bueno, en este caso podemos venir a E4, pero no a E3 y a E2, ¿no? Por el jaque en E5. Entonces viene rey E4, le damos otra vez jaque en E6, rey F3, jaque en F5, nos vamos acercando. Y aquí el negro decidió ya abandonar. De nuevo, estas casillas estarían prohibidas por el jaque en E5, lo mismo que esta por el jaque aquí, entonces nos quedaría ir al blanco, y aquí simplemente seguimos haciendo jaque, y llega un momento determinado que obligamos a venir a una casilla, y al final tenemos jaque, comemos la torre, y de paso controlamos al peón B. Un final instructivo muy interesante, que, bueno, sobre todo esta idea de fortaleza aquí, ¿no? La idea de torre B3 y tras rey D5, que curiosamente este final en la práctica era tablas, pero bueno, no era fácil de encontrar rey F4. No estoy seguro de que con poco tiempo es muy difícil defender esto. Bueno, pues esto ha sido el resumen de esta ronda 4 de la Copa del Mundo. Quedan todavía los desempates, están cayendo algunos de los favoritos. Veremos quién pasa entre los chinos. Tenemos a Andreikin y Karyakin también ahí con sus rápidas, lo mismo que Giri con Wojtasek y que Yakovenko con Ilianov. Así que nada, seguimos atentos al desenlace de esta Copa del Mundo, volveremos con vídeos pronto, como siempre, espero que os haya gustado. Se despide el maestro Fide Óscar de Prado para PokerYajedrez.com.